Conducta, el tema de esta hermosa mañana. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 13. Amén. Le tengo buenas nuevas. Amén. Le tengo un buen anuncio. Cristo pronto viene. Amén. Dice el libro de Apocalipsis y la iglesia dice: ven, Señor amado. Amén. Ese es el anuncio. Aleluya. Esas son las buenas nuevas de que Cristo va a regresar. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 13. Voy a esperar que todos lleguen para dar la lectura juntos, en unidad, en una buena comunión en el Señor. Amén. Todos llegaron. Gálatas capítulo 1, verso 13. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas que tengo en pantalla, y usted lee en la versión que trae. Dice: porque vosotros habéis oído acerca de mí, antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Cómo dice la versión ahí con usted? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Oramos. Padre, en esta hora, Señor, hablaremos tu palabra. Conducta, el tema de esta mañana, Señor. Padre, hay cosas que atemorizan de una manera de vivir de la vida pasada, pero gracias a ti todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra vida, Señor, según tu palabra, ha sido ordenada, porque el Espíritu nos guía a la verdad. Yo confío, Señor, aleluya, que tu palabra caiga en la tierra, Padre, buena, y que cada uno de los corazones que está en este lugar, Padre, atienda, Señor, con diligencia tu palabra, y pueda, Señor, recibir, Señor, fuerza, ánimo, Señor, valor, Señor, gozo, paz, Señor, mansedumbre, bondad, fe, amor, Señor. Padre, contra tales cosas no hay ley, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nuestra conducta, Padre, sea, Señor, destapada delante de ti, para que podamos ver, Señor, dónde debemos de caminar. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Siéntese, hermano. Mire, hermano, una de las cosas como cristianos, no nos gusta recordar nuestra vida pasada. Hay quienes les encanta, hay quienes les gusta, porque viene a su memoria alimentar el viejo hombre. Hay gente que añora, hay gente que dice: ¿cómo no soy la misma persona para demostrarle al fulano por qué se me debe de temer y por qué se me debe de respetar? Nuestra conducta o nuestro andar o nuestro comportarnos de la manera de vivir del tiempo pasado, hermano, deberíamos dejarlo a un lado, porque ya no son cosas buenas, no son nada beneficioso a nuestra vida, porque no son del Señor. Ahora, como hijos de Dios, nosotros somos una nueva criatura y nos conducimos de una nueva manera. Todos tuvimos una conducta diferente antes de venir a los pies de Cristo. Y sabemos que después, hermano, de esto tenemos una nueva conducta o una nueva forma de comportarnos. El proverbista Salomón escribe en el capítulo 20, verso 11 de dicho libro: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Mire, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. En otra versión dice: basta de ver los hechos o las obras del niño para saber cómo va a ser su conducta, si limpia, ¿verdad? Hermano, todos deberíamos de tener una buena conducta en el Señor. Algo muy importante, y quiero entrar
y adentrarme en el tema, y solamente quiero tocar poquito porque me quiero enfocar en el primer capítulo de Gálatas. Hay memorias que atemorizan, memorias de una conducta que dan miedo, que dan terror. Las personas no pueden pisar esa área porque les trae recuerdos malos. Y piensa, mire hermano, algo que llamaba la atención ayer, la palabra del Señor, a confirmar a mi vida. El primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 18, dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Escuche, la viuda de Sarepta de Sidón diciendo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a destapar mis conductas y mis memorias. Mire, preste atención. El hambre no había acabado con la viuda ni con su hija, gracias al favor de Dios. Fue multiplicado la harina y el aceite, que ella tenía un poco nada más, pero fue multiplicado. Eso no había acabado. Pero algo pasó a tal punto, después de la bendición, ¿verdad?, que el Señor había dado a ella, gracias porque había dado de alimentar al profeta, y la palabra del Señor se había cumplido, aleluya, tal como el profeta le había dicho a la viuda: y no va a cesar en tu casa la harina y el aceite. Pero eso no los había acabado. La bendición había estado fluyendo en la casa de ellos. Si usted va a los versículos anteriores, y dice que tuvieron provisión por mucho tiempo, por muchos días. Y aleluya, si vemos todo el pasaje, hasta que duró la hambruna, ellos tuvieron provisión, cosa que el Señor hace. Pero me llama la atención que ella dice: varón de Dios, ¿has venido a traer a memoria mis iniquidades? Le asalta, escuche bien, lo asalta su conducta pasada. Ella le llama memorias. Memorias. Mire hermano, cuando yo estudiaba este pasaje, ella agrega otra palabra y dice: has traído a memoria mis iniquidades. Y la palabra iniquidad en el griego es anomia, que dice ilegalidad, significa ilegalidad, violación a la ley. Entonces ella sabía, mire, el miedo que ella tuvo es de que: ¿qué he hecho en el pasado que ahora mi conducta pasada ha venido a resaltar? ¿Por qué? Porque no había llegado cualquier hombre a su casa, sino que había llegado un profeta. Había llegado el Nabi, que le llama el hebreo, la voz de Dios, a su casa. Y ella, mire, todo hombre y toda mujer tiene en su conciencia algo como lo de esta viuda. Has venido, como diciendo: ahora me ha caído el ser juzgada de mi conducta. Por eso, memorias que atemorizan de una conducta. Que la gente dice: ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué? La pregunta de las personas: ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué vivo esto? Vivo en abundancia, pero se me está yendo algo más especial. La abundancia no es todo, la bendición no es todo, sino amamos más que esas cosas, como a nuestros hijos. Eso es lo mejor. Puede, hermano, puede carecer de muchas cosas, pero que el hijo no carezca. Esa viuda, la misma palabra dice, viuda, solo tenía un solo hijo. Ya su esposo que había hecho el libro no nos da razón de la vida pasada de ella.
Pero ella dice: has venido a traer a memoria mis iniquidades, miedos de las personas. Pero le tengo una buena noticia. Yo tengo una buena noticia para usted, amén. Por eso empecé y dije: tú cristiano, si te fumabas un puro de mota, ¿y tú cristiano? Tú cristiano, si, ¿verdad? Fuiste, le vamos a nombrar el más bajo, robaste a tu madre, tú cristiano. Tú cristiano que le faltaste, ¿verdad?, a alguien, tú cristiano. Tú cristiano que aborreciste a tu padre, a tu madre, tú cristiano. Tu conducta, ¿verdad?, fue desastrosa, llena de errores. Ella dice: has venido a traer a memoria la violación a la ley o la ilegalidad que yo cometí. Por eso yo le dije: tengo buenas noticias para usted. En Cristo las cosas son hechas nuevas. Si vivimos en Cristo, aleluya, todo ha cambiado. Todo, aleluya, ha sido de bien para nosotros. El miedo a los errores cometidos de esta mujer en su vida pasada, Dios las va a transformar. Si es porque había llegado el favor de Dios a la casa de ella, es porque había llegado la gracia que no merece y que no merecemos. El regalo, aleluya, tan importante de la salvación que había llegado a la casa de esa mujer. Porque el mismo Señor dice: cuántas viudas habían en Israel, y el profeta nomás fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. Había tantas viudas en Israel, pero no fue enviado el profeta a ninguna de ellas, sino que fue enviado a una persona gentil que no pertenecía al pueblo de Dios. Escuche, hermano, cuando Dios redime, redime. Cuando Dios justifica, justifica. Cuando Dios santifica, santifica. Amén. Cuando Dios salva, salva. ¿Y qué hace el favor de Dios? Hace, aleluya, es que el amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos comprenderlo con una mente tan sencilla, ya que la Biblia nos los explica miles y miles de veces en sus páginas, y nosotros aún así no podemos entender el amor tan grande de Dios, que dice su palabra: Jehová se presentó a mí hace mucho tiempo y me dijo: con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. El capítulo 31, verso 3 de Jeremías. Con gran amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. ¿Cuánto es una prolongación? Es bastante. Amén. Timoteo habla y dice: aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Por eso te pregunto: ¿tú cristiano? Tanta infidelidad. ¿Tú cristiano? ¿Tú en la casa de Dios? Tú puedes, aleluya, glorificar a Dios. El amor de Dios resucita al hijo de la viuda. Eso es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las buenas nuevas es lo que le vengo a decir en esta hora. Cuando el apóstol Pablo, ahora sí me voy a detener en lo que es, aleluya, el libro de Gálatas. El apóstol Pablo empieza en el primer capítulo. Dice: Pablo, apóstol, dando la seguridad, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Escuche: y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, escucha el saludo: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire, la voluntad de Dios es lo que usted goza ahora. La voluntad de Dios es lo que yo gozo ahora. Mire lo que dice
este versículo, a la voluntad, dice que conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y empieza el apóstol Pablo: nuestra conducta en el Señor es rechazar, nuestra conducta en el Señor es nada más de recibir la doctrina pura, el evangelio que salva, el evangelio que Cristo, aleluya, nos enseñó y nos enseña por medio de su palabra. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto hayáis, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, conducta de un creyente en el Señor. Conducta, la forma de vivir, la forma de comportarse de un creyente en el Señor debe de ser tal como Cristo lo pide, como Cristo quiere. Aquí los de Galacia se estaban comportando en que Pablo tiene que llamar la atención, porque la conducta de los hermanos de Galacia no es adecuada en el Señor. Pablo hasta se maravilla que tan pronto se alejan para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo aclara en el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La conducta de cada uno de nosotros va a ser para glorificar a Cristo o para pervertir las buenas nuevas de salvación. Un creyente, le dije, no puede regresar a su vida pasada, pero en sí puede caminar en la conducta que Cristo requiere. Esto es una nada más. No hay dos, esto es una. Dice el apóstol Pablo: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira, hermano, por eso cuando vimos el capítulo 1, verso 13 de Gálatas, que vamos a llegar al rato, él da a declarar y él da a entender, esa conducta de él era su vida pasada. Y él no quiere regresar a esa conducta. Y él les está diciendo: para mí era una buena conducta, pero es mejor en la conducta que tengo en Cristo ahora que la pasada. Yo el consejo que le quiero dar a través de la palabra de Dios es que si realmente hemos cambiado, manejémonos como Cristo desea que nos manejemos. Y agrega el apóstol, escuche bien: mas si aún nosotros o un ángel del cielo dice, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Escuche bien. Solamente la palabra de Dios puede hacer en nosotros que caminemos en una conducta o vivir una vida justa y piadosa delante de Dios. No hay hombre. No hay, por eso el apóstol Pablo dice: si un ángel del cielo, y él también se pone y él dice: cuidado, si uno de nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente, la forma de conducirnos o la forma de conducta que no viene de Dios, tengan cuidado. Me gustó ayer que dijo el hermano: yo siempre voy a lo que es las palabras al griego, o lo que van las palabras al diccionario de la Real Lengua Española, y siempre veo, ¿verdad?, el significado, que es lo que me dicen. Pero ninguna de esas cosas pueden estar sobre la palabra del Señor. Ningún comentario bíblico puede estar arriba de la palabra del Señor. ¿Se acuerda que le prediqué de tradiciones? Porque esas cosas vienen a invalidar, aleluya, el mandamiento de Dios. El seguir o el ver la idea de un hombre, la filosofía de un hombre, vienen a sacar la buena conducta del cristiano y lo mandan a conducirse de otra manera. ¿Cuántas veces la Biblia nos ha dicho: compórtense bien en la casa de Dios?
¿Cuántas veces la Biblia no nos ha dicho, dejen de odiar, amen a su hermano? Es la forma de conducirse. De acuerdo a Gálatas, hermano, los 9 conceptos del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay qué, no hay ley. Nadie puede, aleluya, derribar eso. Nadie puede sacar eso, sino que es la verdadera conducta o el verdadero camino o la forma de comportarse de un cristiano. Amén. Entonces dice, sigue, que quiero llegar al 13. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo pone en una categoría, la palabra anatema, maldito. Escuche bien, maldito. Esa persona que anuncia un evangelio diferente, esa persona que quiere conducirlo a un diferente evangelio, esa persona cae en esa categoría de ser maldito o de maldición. Ahora el apóstol Pablo en el verso 10, cierro, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí me detengo un poco. Mira, hermano, al buscar el favor de los hombres, automáticamente nosotros nos convertimos en no caminar en lo que Cristo pide. Cuando buscamos agradar a los hombres, nuestra conducta en el Señor no es real. Empezamos a caminar conforme nosotros queremos. Por eso es muy delicado en la conducta del cristiano. Debe de haber, aleluya, siempre el gozo por la palabra, el glorificar a Dios, el ser lleno de gratitud para el Señor. El cristiano, aleluya, no solamente en su casa, el Hijo de Dios, no solamente en su casa, sino que en la iglesia deben ser las mismas personas. Escuche bien lo que le voy a decir y tómelo, aleluya, con amor esto. ¿Qué tal si en su casa usted grita, pero no de alegría, no de júbilo, no? Sino grita porque, ¿verdad? Se irrita, se molesta, ¿verdad? Y lo venga a hacer a la iglesia. ¿Sí me entiende? Pero en la iglesia, ¿verdad? Que tenemos diferente forma de conducta. En la casa nos conducimos como nosotros queremos. Nuestra conducta, nuestra forma de caminar en la casa es muy diferente. Y en la casa de Dios también nuestra conducta viene a cambiar. No matamos una mosca, ¿verdad? Yo siempre digo como los gatos, ¿verdad? Se le quedan viendo a uno con una mirada que, Dios mío, qué ternura, ¿verdad? Pero a la hora de sacar las uñas, ¿verdad? Líbreme Dios. Hermano, el buen consejo, si yo quiero agradar a los hombres en la forma de conducirme, ¿para qué? El venir a mostrarme, yo siempre soy sincero en lo que le predico, en lo que digo. No puedo predicar lo que no vivo o lo que no estoy dispuesto a vivir. Yo tengo mis ratos colíricos, ¿sí? Yo no soy un pan de Dios. El Señor está haciendo la obra continuamente en mí. Estoy parado aquí, por eso usted me tiene que hacer la pregunta a mí y decirme, ¿usted predicador? ¿Usted pastor de la iglesia? ¿Sí me entiende? Fíjese que llegó un tiempo, hace unos años atrás, me daba miedo, hermano, encontrarme a los amigos de antes. Porque por eso le digo, conductas que atemorizan a las personas. Que me dijeran, ¿tú en la iglesia? Imagínense. Bueno, por eso cuando esto llega a mi vida, cuando veo este tema, el Señor asalta. Por eso me identifico con la mujer esta. Vienen a asaltar mis errores. Y digo, Señor, es por tu misericordia que estoy en este lugar. Es por tu favor que estoy en este lugar.
no fui monaguillo de iglesia, ¿verdad? Nací en un hogar cristiano, pero llegó el tiempo que tomé unas decisiones malas. Gracias a Dios que mi mujer tomó la decisión en casarnos, si no me hubiera tomado la decisión mal, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Escuche, hermano, pero asaltan los temores. Y ahora en día hay personas que esa conducta les viene a atemorizar allá afuera, cómo se conducen. Los que trabajan en diferentes compañías, los que se asocian con diferentes personas, ¿será que se están conduciendo de la forma en que Dios quiere que se conduce? Y hay gente que va a decir, por eso que yo no me asocio con nadie. Lo han intentado, los monjes lo intentaron y lo han intentado. Se van a los monasterios, pero ¿de qué sirve esa vida? Si nuestra pelea es todo el tiempo con esta carne, el soportarnos los unos a los otros. Por eso las personas que no se quieren asociarse con otras personas, que busquen un monasterio. Ahí no le van a hacer mal a nadie. Pero el Señor, aleluya, nos ha puesto. Por eso me llama la atención cuando Hechos dice: y perseveraban unánimes en las reuniones, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuánto fue lo que ganó el apóstol Pedro gracias al Espíritu Santo en el primer mensaje que dio? Como 3,000, sin contar a las mujeres. Solo hombres, imagínense. Y en el segundo mensaje fueron casi cerca de 5,000. Entonces, ¿cuánto había ahí? Aquí, hermano, con 100 aquí nos estamos matando. Imagínense, eran arriba de 3,000. Unos 8,000, ¿verdad? La iglesia era. Y dice también ahí en ese capítulo 2, dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo en lo que es la predicación, en los dos mensajes, fueron como 8,000. Y todavía el Señor añadía, porque la iglesia no paraba, porque la iglesia tenía una conducta en el Señor. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, estoy en Gálatas capítulo 1, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escuchen, siervos del Señor, en esta hora nuestra conducta debe de ser lo mejor. Por eso el Señor dijo: bástale al siervo ser más que su Señor. Bástale al siervo ser más que su amo. Ejemplo nos dieron de una buena conducta. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay algunos dicen: yo soy manso pero no soy menso, dicen, ¿verdad? Tratando de relucir su conducta. El Señor dice: no se vengan ustedes, mía es la venganza y yo pagaré. Es lo que debemos de entender. Amén. Entonces, hermano, dice: no sería siervo del Señor. El apóstol Pablo, en su conducta pasada, él agradaba a los hombres. Alguien que vaya al capítulo 9 de Hechos, hermano, y nos vamos a dar cuenta lo que era en una conducta pasada agradar a los hombres. Hechos capítulo 9. Mire lo que dice la conversión de este hombre. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Mire, escúcheme, este camino, los que estaban en el evangelio, los que, aleluya, creían en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mire, hermano, esto era la conducta de aquel. Él agradaba a los hombres. Él era celoso. Él era de la rama
de los más radicales de los fariseos. Usted se ha dado cuenta aquí la supremacía blanca que le llaman, los radicales, ¿verdad? Los que no quieren a ninguna nacionalidad, solo blancos. Lo que Hitler trató de hacer, la raza aria que le llamaban, de pura raza, dice. Pablo, yo no voy a ponerlo en ese lado, sino que Pablo, lo que era el radicalismo y lo que amaba de su religión. Escuche, fue a pedir cartas. Para ese entonces, el sumo sacerdote era Caifás. Y él llega y le pide, hermano, cartas para arrastrar, para hacer lo que él quería. Y aquel se los da. Aquel recibe. Tenía no solamente favor para con los hombres, hermano, a tal punto que podía conducirse y entrar a las sinagogas y apresar a los hermanos, respirando y amenazas de muerte. Él dice, cuando leímos el capítulo 1, verso 13 de Gálatas, dice que asolaba a la iglesia, destruía a la iglesia. Escuche, dice la Biblia que a los pies de él le echaron las ropas de Esteban, el primer mártir, a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí le llevaron. Él es el que de plano, tírenle la piedra, apedréenlo. Y después de apedrearlo, para que sea reconocido yo, para que yo sea visto que realmente amo el judaísmo, tráiganme la ropa como muestra, ¿verdad? Como un premio, como un trofeo. Tráiganme la ropa de Esteban para yo llevar evidencia que yo sí amo el judaísmo. Escuche la conducta de este. Entonces él dice, no sería yo siervo de Cristo. Ahora su conducta es diferente, por él exhorta. El verso 11, más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuche la diferencia de conducirnos, hermano. La conducta en el cristianismo es muy diferente. Antes, por naturaleza, nos hincábamos, nos arrodillábamos a lo que no era Dios. Eran obras muertas, no eran de Dios. Ahora lo que anunciamos es Cristo y solamente a Cristo. Amén. Por eso él, allá en el capítulo 1, verso 16 de Romanos, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya, para salvación, primeramente al judío y después al griego. Amén. Eso es la forma. Y ahí donde toco, hermano. Por eso que el primer amor en la vida de cada uno de ustedes nunca debe de cesar. Porque entiendo y conozco que hay gente que dice: yo viví, dicen. ¿Cuántos de ustedes han escuchado gente? Yo oraba, yo danzaba, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo tuve esto, yo tuve aquello. Le llaman la capital de los tubos. Es lamentable, allá en mi país se conocía y se conoce, pero no, ya ha tomado ventaja otros países. Le conocían al Molonga como la hortaliza de América. Ahí se producían todos los vegetales, o se producen todos los vegetales. Pero el evangelio reinaba. La conducta en ese lugar era realmente diferente. Antes de que Almolonga fuera bendecido, era un pueblo de alcohólicos, llenos de brujos. Una pobreza total. Pero cuando el Señor, aleluya, visita ese lugar, cambia. Cuando yo estaba allá, hermano, la conducta era, hermano, en todos los camiones, regalo de Dios. En los letreros que tenían los camiones decía:
El Señor es mi ayudador. Todos. Iglesias abundan en ese lugar. Pero ahora en día, escuche bien, ha entrado ya otro diferente manera de conducirnos, de conducirse ellos. Los jóvenes ya no son igual que sus padres. Ya dejaron entrar barras. Para ese entonces solo había una licorería o una cantina en ese lugar. Y casi nadie lo visitaba porque todos eran cristianos, todos eran evangélicos. Llama la atención porque cuando se celebraba el Día de los Muertos en Sunil, aquí se celebraba el Día de la Biblia. ¿Qué diferencia? Pero a través de todo empezó a entrar lo que es el paganismo, la idolatría. Ahora, ¿verdad? Albolonga fue la hortaliza de América. Oremos mucho por ellos, que siga siendo, aleluya, productor. Pero hay otros lugares que están yéndose para arriba. Pero dejemos eso. Es porque se olvidaron de Dios. La forma de conducirse, la conducta de la nueva generación ya no es como la conducta de los padres antiguos. Escuche bien. A Reu le decían la capital del mundo por su puerto que tenía ahí. Ahora Reu no tiene nada. Tuvo. Hay muchas personas que dicen de esa manera. Por eso en el nombre del Señor yo le digo ahora, hermano, si usted es de esas personas que dice, oh, yo fui eso, yo pido al Señor que el Señor despierte en usted, aleluya, como el espíritu que tenía Zorobabel, aleluya, y Josué, hijo, aleluya, de Itiel. No es con fuerza, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Y para que deje de decir yo tuve, yo fui esto, yo fui aquello, sino que empieza a decir, aleluya, yo voy a hacer, aleluya, las obras que el Señor ha hecho en mí van a ser restauradas para anunciar, aleluya, el evangelio y para mostrar el poder del Señor en mi vida. Amén. Eso es, aleluya, lo que nos está hablando. Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es que el evangelio que anunciamos nosotros no es, aleluya, según los hombres. Hermanos, sabemos que anunciamos el evangelio del Señor. Sabemos que nuestra conducta debe ser, hermano, verdadera. Para llevar ¿qué? Esto especial. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio, porque carga me es impuesta, dice. Esto es un privilegio, hermano. Dice él, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escuche bien. Nosotros le enseñamos, cada uno de los que está aquí, escuche bien, viene y oye la palabra del Señor. Si no le da interés a la palabra del Señor, no puede llegar a conocer más. El predicador, cada predicador que viene a este lugar, por eso, hermano, cuando los hermanos dicen, es que es muy largo el tema que traigo, no se lo puedo explicar, porque llevan tanto tiempo, aleluya, para explicarlo. Nos podemos llevar que 10, 15 horas para explicar lo que el Señor, aleluya, nos ha dado por medio de su palabra. Pero viene usted en 45 minutos, en una hora, viene a despertar en usted el mensaje para seguir anhelando más. Y usted va a su casa y usted empieza a escudriñar en su casa, empieza a atender la Biblia en su casa, empieza a decir como hacían los de Berea, a ver si lo que hablaban era real o no. Los de Berea hacían eso. Cuando llegaban a su casa, empezaban a escudriñar las escrituras y a decir si lo que ellos habían hablado era verdad o no. Pero aquí, mucha chanza, ¿no? Aquí siempre se le va a exhortar, estudie su Biblia, abra su Biblia. No lo tome, aleluya, solo los días sábado y domingo. Desempólvelo día a día, amén.
Me llama la atención que un día me contaba el predicador, el evangelista que siempre sale, y que, aleluya, se ha unido el hermano Rudy. Oren mucho porque se van para el mes de marzo para, aleluya, predicar el evangelio. Me contaba y dice que llegó al aeropuerto y traía unas Biblias nuevas. Y él le dijo: soy predicador, le dijo al de la aduana. Oh, sí, le dijo: eres predicador. Ah, bueno. Y cuando el oficial que estaba ahí empezó a ver las Biblias nuevas y dijo: bueno, ¿cómo puede ser predicador si están bien nuevas las Biblias? Y empezó a buscar más en su maleta de equipaje y al fin encuentra y le dice: esta es la que yo quería ver. Y tomó la Biblia, la que él usa, y dijo: esta es la que yo quería encontrar. Porque si eres predicador, porque si eres creyente, si eres un hijo de Dios, yo creo que lo marcado de dorado que está en nuestra vida han desaparecido, ¿no? Y quizás tienes marcado tu Biblia, porque eso identifica a una persona conduciéndose como hijo de Dios. Y no vaya a la casa también ahorita y vaya a marcarlo y después, no, de ninguna manera. Amén. Se identifica la conducta de un cristiano, aleluya. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Para entender la palabra del Señor hay que tener revelación del Señor en nuestra vida. Por eso es necesario, cuando usted estudie, ¿verdad?, ese día deje de ser babysitter, ese día deje de cocinar, ese día deje sus labores. Yo le quiero decir que 1 hora no basta para atender la Biblia. Y no la vaya a usar como antídoto para el sueño tampoco. Porque los que apenas comienzan lo usan para dormirse. Porque dice él: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La versión esta, ¿por qué tenía esta versión de aquí? Y trataba de destruirla. Mi hermano, por eso el apóstol Pablo, y con esto casi voy a terminar, por eso el apóstol Pablo nos enseña que nuestra conducta puede, cuando lo hacemos en el Señor, puede glorificar el nombre del Señor o puede destruir la obra, o puede tratar de destruir la obra de Cristo. ¿Por qué muchos no se convierten? ¿Por qué muchos no quieren llegar a la iglesia? ¿Por qué muchos, aleluya, rehúsan el camino del Señor? Por la conducta de algunos de afuera. Para ser cristiano como tú, mejor me quedo en casa. Para ser como tú eres, mejor no. Pero eso también yo le quiero decir a usted: hay gente que le pone de más, hay gente que nos acusa, hay gente que nos difama. Pero si nos comportamos bien en el Señor, pero si nos conducimos bien en el Señor, las personas van a llegar. No hace falta nada más el testimonio, hace falta hablar, hace falta decir, aleluya. No solamente es la obra, sino también la fe. Hay que decirle a las personas. Por eso dice el apóstol Pablo: trataba de destruirla. Ya no hay que ser un Pablo con aquella actitud arrogante. No hace falta. Ya ahora en día ya es más moderno todas las cosas. Tratamos de destruir la obra del Señor por nuestra conducta quizás nefasta, horrorífica que mostramos allá afuera. Perseguimos a la iglesia de Cristo.
el no amarnos como hermanos, el no perdonarnos como hermanos. Eso es una conducta muy peligrosa y desastrosa para la iglesia de Cristo. Si queremos, aleluya, que este lugar sea ganado para Cristo, debemos de comportarnos de la manera más verdadera. No somos perfectos, pero déjame decirle, el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 1 verso 6: y estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará en el día de Jesucristo. Le puedes decir a la persona: tú me vistes en el pasado que yo andaba en cantina y que quizás era pleitero, pero ahora gracias a Cristo he cambiado. Tú le puedes decir a la persona: yo tuve un roce contigo, quizás nos peleamos, quizás te hice la vida imposible, pero ahora ya no soy la misma persona, porque Cristo ha cambiado mi vida. A ver, si es para Dios, déselo fuerte. Por eso, aleluya, dice la Biblia: sé ejemplo de amor y conducta en la palabra del Señor. Seamos ejemplo. Por esto digo, hermano, que si usted ha escuchado este mensaje, y los que están en las redes sociales siguiéndonos, deben de considerar, si somos verdaderamente hijos de Dios, consideremos el tiempo. Ya no perdamos más el tiempo en conducirnos en una manera errónea, en una manera que no edifica, sino conduzcámonos en la manera correcta. Cuesta cambiar los patrones de conducta que traemos, cuesta. Hay personas que tienen patrones de conducta que no quieren dejar, que no quieren soltar. ¿Por usted escuchó el canto? Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Solo en Él hallarás el perdón y la medicina que cure tu mal. Si estás enfermo, en Cristo hallarás la medicina. Y esa medicina es muy importante, porque nos va a hacer feliz, nos va a llenar de gozo.